Hola, soy David Sereda. Bienvenidos a Encuentros con la Luz. El objetivo de este programa es investigar el tema de la muerte, el clásico tema que todos queremos evitar, del que no queremos hablar, pero todos y cada uno de nosotros moriremos, todos nosotros, es inevitable. Solo un escaso puñado de místicos ha conseguido escapar de ella, pero la mayoría de nosotros nos toparemos con la muerte. Nos iremos a otra parte de este universo. ¿Pero dónde iremos? ¿De qué va todo esto? Estamos aquí, en un pequeño planeta, dentro de una galaxia con unos 100.000 millones de estrellas, y no sabemos lo que pasa. Estamos aquí en la Tierra y vivimos nuestras vidas hasta que al final se acaban. ¿Qué nos dicen las antiguas escrituras sobre el lugar a donde vamos, sobre lo que sucede cuando morimos? Esto es cuanto tenemos hasta el momento. Tenemos narraciones de místicos, desde la antigua Babilonia hasta Egipto, desde las antiguas historias bíblicas, el budismo, el hinduismo, hasta los dioses de los griegos y de los romanos. Todas estas historias, las historias egipcias, el libro egipcio de los muertos, el libro budista tibetano de los muertos y la historia cristiana, la historia de Jesucristo. Una historia que nos dice algo de lo que sucede cuando morimos. El cielo, el infierno, el purgatorio son temas familiares en la mayoría de religiones del mundo. Incluso el hinduismo, en la Bhagavad Gita, nos advierte de los peligros del infierno y nos habla de los placeres de los reinos celestiales, de los reinos de los iluminados y los seres supremos. Y también describe los planetas en todos estos diferentes órdenes. ¿Dónde vamos realmente todos? Quiero decir, ¿tienen una base real o son simplemente mitos, fábulas? El propósito del programa es examinar en concreto los encuentros de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, o NDE, y ha vuelto para contarnos algo de lo que sucede en el otro lado de este mundo. Porque realmente queremos averiguarlo, realmente queremos saberlo. Nuestra creencia en un Dios, nuestra creencia en una religión estructurada, ¿define realmente lo que nos pasa a todos cuando morimos? ¿O bien existe una verdad más allá de cualquier creencia? ¿Sucede realmente algo a pesar de lo que creamos? ¿Existe un orden, una ley que rige todo el universo, que no depende ni se ve afectada por nuestras creencias, sino que simplemente nos traslada a otro nivel de existencia? Estas son algunas de las preguntas que queremos examinar y de las que deseamos obtener respuestas. Examinaremos las experiencias cercanas a la muerte. Examinaremos las experiencias místicas, las experiencias de los místicos. ¿Qué son? ¿Qué experimenta realmente un buscador religioso o espiritual de Dios? A través de años de prácticas espirituales, de mortificación, de vida solitaria, en todo el mundo, en diversas religiones o prácticas místicas, ¿qué experimentan realmente todas estas personas? ¿Qué pueden contarnos sobre su experiencia de Dios, la creación o el universo? Es otro tema que trataremos y también la cuestión de las experiencias extracorporales. ¿Puede el alma separarse del cuerpo, salir de él y explorar el universo? ¿Es una experiencia de libertad en la que ya no estamos oprimidos, constreñidos por la dependencia de la vida corporal y las limitaciones del mundo físico? ¿Realmente podemos viajar por el espacio exterior y dejar atrás esta tierra para explorar nuestro universo, solo abandonando el cuerpo? Con la puesta en marcha del telescopio espacial Hubble, ahora sabemos que nuestro universo es mucho mayor de lo que los antiguos creían. Por ejemplo, en la Bhagavad Gita de los hindúes se describe el universo como el planeta Tierra, el Sol y un par más de planetas. Y esto era nuestro universo. Pero el Hubble nos ha mostrado que la galaxia de la Vía Láctea, la galaxia espiral de la Vía Láctea en que vivimos, tiene unos 100.000 millones de estrellas e incontables planetas más que dan vueltas a su alrededor. Apenas podemos imaginar el tamaño de una sola galaxia, y existe un número asombroso de ellas. Gracias al telescopio Hubble, sabemos que probablemente hay unos 125.000 millones de galaxias. Galaxias mucho mayores que el universo del mundo antiguo. 125.000 millones de galaxias. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué posibilidades tenemos usted y yo? Nos creó un creador. Nuestra alma, nuestro espíritu fue creado por algún tipo de fuerza, de poder. Así que, ¿a dónde vamos?
Queremos respuestas a estas preguntas y en este programa investigaremos muy seriamente el tema y entrevistaremos a gente muy profunda que compartirán con ustedes sus experiencias. Soy David Sereda. Bienvenidos a Encuentros con la Luz. Encuentros con la Luz. Experiencias cercanas a la muerte. Hola, estoy con Katherine Folman, que murió accidentalmente por sobredosis de drogas y tuvo una muy profunda experiencia cercana a la muerte. Katherine, en primer lugar, para empezar, quizás podrías hablarnos de tu entorno familiar, de cuáles fueron tus creencias religiosas, tu educación espiritual cuando niña. Mi padre era matemático e ingeniero aeronáutico. Era un científico. No sé lo que creía. Y mi madre no bautizó a ninguno de sus hijos porque quería que nosotros desarrolláramos nuestras propias creencias. Que decidiéramos por nosotros mismos si queríamos creer en una religión, si queríamos creer en Dios. Así que no tuve ningún tipo de adoctrinamiento. ¿Tuviste algún tipo de instrucción sobre las ideas de la espiritualidad antes de tu experiencia? Cuando fuiste al colegio, ¿descubriste la religión? ¿Te influenció el mundo judeocristiano en el que creciste en los Estados Unidos? Sí me influenció. Los demás niños en la escuela primaria me preguntaron qué religión tenía. Y yo respondí, ninguna. Y ellos replicaron, pues debes tener alguna religión. Y yo no la tenía y en cierto modo se metieron conmigo por ello. Así que este fue mi primer encontronazo con la religión, cuando los demás niños me informaron de que debía tener una religión. Después del suicidio de mi padre, inicié una búsqueda espiritual, preguntándome si existía Dios. Una de las primeras preguntas que planteé a mi madre fue, ¿qué pasa cuando morimos? Y ella respondió muy furiosa, nada, todo es negro. No hay nada. Se acabó. Es el final. Y a causa de su tono irritado no la creí. Me di cuenta que la afectaban otros asuntos y no la creí. Así que empecé a buscar a Dios por mi cuenta y le pregunté a solas si estaba allí. Jamás obtuve una respuesta. Cuando tenía unos años más y aún estaba en primaria, le pregunté a mi madre si le parecía bien que fuera a la iglesia con mis amigas. Ni siquiera teníamos una Biblia en casa. Esto demuestra hasta qué punto era un hogar religioso. Así que fui a la iglesia con unas amigas y estuve en contacto con la doctrina. Los niños judíos no iban a la sinagoga cada sábado, solo iban por vacaciones. Así que no me enteré mucho de lo que era el judaísmo. Tuve más contacto con el cristianismo. Me gustaba estudiar la Biblia. La escuela dominical, los profesores me parecían muy amables. Hacíamos dibujos y preparábamos galletas. Fue una bonita experiencia social. Quizás podrías ponerme un ejemplo de lo que has dicho sobre cuando eras niña y hablabas con Dios y le planteabas preguntas. Ponnos un ejemplo de lo que decías concretamente. Estabas tumbada en la cama por la noche mirando hacia arriba y preguntándote ¿por qué? Cualquier cosa, ¿cómo era tu diálogo con Dios? De acuerdo. Mi diálogo con Dios es algo muy personal. Cuando tenía 8 años estaba muy furiosa, pero no recuerdo por qué razón. Pero le pedí a Dios que me demostrara que realmente existía y me quité la ropa, me tumbé en la cama y dije, si estás aquí conmigo, dame una señal. Y me quedé allí tumbada y no pasaba nada, no pasaba nada.
Y me enfadé mucho. Aún creía algo. No creía que Dios existiera porque no lo veía, pero a pesar de ello quería una prueba y pensé que aquello podía tentarle, ¿sabes? Es el recuerdo más vivo que tengo de una conversación con Dios cuando era niña. Menudo número. Desde luego, desde luego. Volvamos atrás un momento. Has mencionado que tu padre se suicidó. Según la OMS, cada año hay alrededor de 1 millón de suicidios en nuestro mundo. Es una epidemia enorme. Y solo en los Estados Unidos hay 29.000 suicidios con resultado de muerte cada año y una enorme cantidad de intentos. De modo que has tocado un tema muy importante. Pero hablemos un momento de tu padre. ¿Qué le pasó a tu padre cuando eras niña? ¿Por qué crees que se quitó la vida? Mi padre tuvo un tumor cerebral. Le operaron en 1969. El tumor tenía el tamaño de una fruta grande. Después de la intervención ya no fue el mismo. Le habían mutilado el cerebro. No es la palabra adecuada, mutilar, pero al regresar a casa manifestó tendencias suicidas. Yo presencié diversos intentos de suicidio cuando era niña y al final lo consiguió con una pistola. ¿Es suficiente? Comprendo que fue algo terrible lo que le pasó a tu familia. Cuando tu padre se quitó la vida, ¿dijo algo a su familia sobre el porqué de su acción? ¿Hubo alguna señal? ¿Dejó algún tipo de dato, alguna pista que indicara que tenía esta intención? Sí, mi padre dejó diversas pistas de que tenía tendencias suicidas. La primera que recuerdo fue una vez que se desplomó delante de mí en el pasillo. Mi hermano, mi hermana y yo estábamos en la escalera. Mi hermano tenía probablemente unos 6 años, Sara tenía 2 y yo 5. Mi hermano vio a mi padre caerse al suelo del pasillo. Se había tomado una sobredosis de pastillas. Esperaron juntos hasta que mi madre volvió de clase. Esa fue la primera pista. ¿Y cómo fue aquel momento para ti cuando cogió la pistola y se quitó la vida? ¿Sabías por qué quería quitarse la vida? ¿Sabías lo del tumor, lo del cáncer? ¿Qué sentías por él, por quitarse la vida? ¿Qué sentías por ti misma? Mi madre no nos contó que se había suicidado. Yo tenía 6 años cuando murió y cuando cumplí los 8 nos contó que había sido un suicidio. Nos mintió, diciéndonos que había muerto en el hospital. Y cuando por fin nos lo contó, recuerdo que me impactó mucho, me quedé desconcertada. Después me enfadé y... La verdad es que no me acuerdo, creo que me impactó mucho. Hablemos de tu hermano, porque tu hermano también intentó quitarse la vida. ¿Crees que hay alguna relación entre el suicidio de tu padre y el de tu hermano? Sí, creo que existe una relación entre los dos suicidios. Cuando una persona de una familia se suicida, por lo menos en nuestra familia, se convierte en algo conocido. Y yo pensaba, bien, siempre puedo suicidarme, siempre puedo salir de la situación. Y hablando con mi hermana, me consta que tuvo la misma reacción. No lo comenté con mi hermano antes de su muerte, pero probablemente pensaba lo mismo. Si las cosas van mal, siempre puedo suicidarme. Ni siquiera dejó una nota, así que no sé lo que pasó ni por qué lo hizo. Por lo tanto, perdiste a tu padre. Perdiste después a tu hermano y solo os quedasteis en la familia tú, tu hermana y tu madre. En aquel momento, ¿qué pasó en la familia? ¿Cómo fue la situación? Fue muy duro. Mi madre había salido a hacerse la permanente. Yo estaba durmiendo la siesta y me desperté con los gritos de mi hermana. Abrí la puerta de mi cuarto y la vi subiendo por la escalera y gritando. Había unos amigos en la entrada de la casa. Habían abierto la puerta del garaje y encontrado el cuerpo de mi hermano. Llamaron a la puerta para comunicárnoslo. Y así me enteré de todo por los gritos de mi hermana. Y me enfadé mucho. Cuando mi madre llegó por fin de la peluquería y entró con el coche, no recuerdo exactamente lo que le dije, pero fue algo desagradable. Estaba furiosa y quería hacerle daño.
Y después me fui inmediatamente a colocarme. Inmediatamente. Fue lo primero que hice. Fuiste a colocarte. Evidentemente fue una experiencia muy dolorosa y es algo que solemos hacer. Buscamos la respuesta en las drogas o el alcohol, en intensos momentos de sufrimiento. Pero ahora estáis tú, tu hermana y tu madre solas. Los hombres de la familia han muerto. ¿Qué pasó en tu familia? Tu padre se quitó la vida, sufría, padecía una enfermedad. Pero, ¿por qué crees que tu hermano se quitó la vida? En nuestra familia vemos espíritus. Yo veo espíritus. Consultamos a videntes y mi madre trajo videntes a casa. Nos dijeron que a partir de las vibraciones que notaron en el garaje, se trató de un accidente, porque estaba colgado de las traviesas y los pies le llegaban al suelo. Habría podido incorporarse fácilmente. Nos dijeron que lo que sucedió fue que se había tomado una sobredosis de tranquilizantes y se desmayó. Estaba jugando con la idea del suicidio. Los narcóticos le hicieron desmayarse y, como tenía el nudo alrededor del cuello, se ahorcó. Nos comentaron que las vibraciones que notaron, la energía que notaron, era de una intensa pena, que se trataba de un error. También llamamos a un exorcista porque la energía de mi hermano me estaba afectando. Intentaba suicidarme. Recibía comunicaciones suyas. Me llegaban justamente en el periodo entre el sueño y el despertar. Y recuerdo que le pregunté, ¿cómo es el lugar donde estás? Y él me respondió, es un poco aburrido, aquí no están mis amigos. ¿Por qué no te vienes? Y entonces yo intentaba quitarme la vida. La energía de toda la casa era tan extraña que mi madre y mi hermana tuvieron que irse y se fueron a vivir con una amiga de Long Beach. A mí me encantaba estar en casa. Dejé el instituto y me quedé allí hablando con mi hermano e intentando quitarme la vida. Por eso mi madre trajo a los videntes y al exorcista. No era un exorcista católico, simplemente era un hombre que llevaba un incensario y lo iba balanceando, hablando en latín y haciendo pequeñas ceremonias. Yo siempre me encontraba por medio, hasta que al final me echó. Después un vidente se sentó a mi lado en el diván, al parecer sabía lo que yo pensaba. Intentaba hacerme hablar y yo les decía, parad, parad, no me ayudáis, no me ayudáis. Tenía 17 años. Fue una experiencia muy intensa para una chica de 17 años. Pero la familia de la que provengo ve espíritus, somos videntes, y nos resultaba tan raro. Un número más. Pero funcionó. De algún modo intentaron cortar algo. Mi hermano estaba atascado y querían hacerle ir adelante, hacerle avanzar, y yo le retenía porque era su única conexión. A mí no me importaba que estuviera atado, y a él no le importaba que su presencia me impulsara a quitarme la vida. Teníamos una relación muy estrecha, y eso funciona. Y en parte me alegro de que funcione. En aquel momento estaba muy furiosa. Noté el momento en que se interrumpía la conexión. Agarré los zapatos y los tiré por la habitación gritando. Mi madre estaba avergonzada porque yo estaba montando un numerito delante de la gente, delante de los videntes y del exorcista. Has comentado que tu hermano dijo que se aburría cuando habló contigo. Parece como si estuviera en un lugar donde no debería estar, como si tuviera que ir a un lugar más elevado donde sentir algún tipo de curación o de plenitud. ¿Qué crees que dijo? Cuando le oíste, cuando mantuviste aquella conversación con él, ¿escuchabas su voz de un modo audible? Has comentado que te encontrabas en el estado de duermevela, que es un estado clásico y significativo. Un manual de Swedenborg, el místico sueco del siglo XVII, un santo, porque yo le llamaría literalmente un santo, aunque no era católico, también describe el estado de duermevela como el lugar entre el sueño y el despertar, y él también vio fantasmas, vio espíritus, y comenta que los veía muy claramente y que los escuchaba de un modo audible en el cerebro. ¿Oías tú su voz dentro del cerebro o se trataba de algo más mental? ¿Realmente sentías que estabas en contacto con él? ¿Escuchabas sonidos audibles por el oído? Oía su voz. Sonaba exactamente igual que la voz que tenía cuando estaba vivo, cuando tenía cuerpo.
Le oía con mis propios oídos. Esto es increíble. Realmente establecías contacto. Conseguías conquistar la distancia entre tú y tu hermano, que no estaba en este mundo, que estaba muerto y se encontraba en el otro lado, hasta eliminar la distancia. ¿Conseguías mantener contacto con él? ¿Qué se siente al saber que cuando estás muerto y tu hermano había muerto, no hay distancia, se puede seguir en contacto? Me encantaba. Por eso era tan reacia a los esfuerzos de los videntes y del exorcista. Querían cortar la conexión. Se estaban esforzando mucho para cortarla. Yo podía hablar con mi hermano telepáticamente. Y me presentaron una cuerda, me dieron unas tijeras y querían que yo cortara la cuerda. Y yo les dije, vale tíos, ¿esta cuerda representa mi conexión con vosotros? Solo es una cuerda. Y la corté. Se enfadaron mucho. Se dieron cuenta de lo que pensaba. Me preguntas por lo que sentía. Lo veía todo muy normal. Estábamos tan unidos que era normal que recurriera a mí. Habría sido raro que no lo hiciera. Ya. Sí. Numerosos ejemplos de santos, en muchas religiones diferentes, describen los tres principales niveles de la existencia, durante la vida y después de la muerte. Y estos tres niveles, por lo menos en el sentido cristiano, son el infierno, el purgatorio y el cielo. El purgatorio me recuerda el caso de tu hermano, porque se presenta como un lugar donde purgamos lentamente, donde nos purificamos de nuestras ignorancias y pecados y nos preparamos para penetrar en la clara luz del cielo, donde experimentaremos la alegría y esa increíble unión con Dios. Y mucha gente describe, como Dante Alighieri, el gran poeta, el místico cristiano italiano, describe el purgatorio como un lugar aburrido. No se siente nada en el purgatorio, no se sufre ni tampoco se siente dolor. Y eso me recuerda a lo que decía tu hermano, que se aburría. Pero, ¿tuviste más comunicaciones sobre el lugar donde se encontraba? Murió, pero ¿dónde está tu hermano? No lo comentamos. Solo le pregunté cómo estaba. Pero resulta difícil describir cómo podía saberlo. Pero percibía el lugar donde se encontraba y parecía gris, extenso y vacío. Y él era el único que estaba allí. Aburrido. Aburrido. Sí. En el sentido de cuando te dijo que fueras a reunirte con él, si querías ir a un lugar aburrido y... No, quería ir con él y no me importaba dónde estuviera. Querías estar con tu hermano por un sentimiento de confianza. Sí. La noción clásica de la Biblia y de muchas religiones es que si una persona se quita la vida, si se suicida, es lo mismo que un asesinato. Y muchas nos advierten taxativamente que si lo hacemos, iremos al infierno. Y este temor nos afecta a todos. ¿Crees que esto es cierto en el caso de tu padre por haberse quitado la vida y en el de tu hermano? ¿O es una táctica para hacernos sentir culpables? No creo que estén en el infierno, en absoluto. ¿Por qué nos enseñan esta clase de cosas? Probablemente es un modo de evitar que la gente se suicide. No lo sé. No. ¿Mi padre fue al infierno? No. ¿Y mi hermano? Por supuesto que no. No lo creo en absoluto. Yo tampoco creo, por lo que tu hermano te dijo en su comunicación, que esté en el infierno. Teniendo en cuenta lo que sé sobre los tres niveles de la existencia, creo que está en el medio, en la zona del purgatorio, donde se siente aburrido en un estado de transición, hasta que un día, no sabemos el tiempo que la gente pasa en el purgatorio, evolucionará y finalmente pasará al cielo. En este sentido, ¿hubo alguna comunicación por su parte donde expresara el deseo de irse, de decirte adiós? ¿Alguna señal de que la luz se acercara a él mientras oía su voz? ¿Quieres decir ahora o cuando tenía 17 años? Cuando tenías 17 años. Si había habido alguna señal en ese sentido. Si se ha vuelto a comunicar contigo. No. Noté que le mandaban afuera. Fue en el momento que noté que nuestra comunicación se cortaba. Y supe que le enviaban hacia afuera, hacia Dios, al cielo. ¿Qué sucedió después en tu vida? Seguiste adelante y llegó un momento en que tuviste una experiencia muy profunda espiritualmente.
¿Qué circunstancias te llevaron a tener esta experiencia cercana a la muerte? Tras el suicidio de mi hermano, no podía soportar la pena. No podía superarlo y empecé a tomar drogas. Alcohol y sobre todo drogas. A consecuencia de ello, me arrolló un autobús. Fui a ver a muchos médicos sin decirles que iba a ver a otros y tomé muchos analgésicos, tranquilizantes, relajantes musculares. Además, estaba en pleno divorcio. Mi marido no quería firmar los papeles del divorcio y hacía años que duraba. Así que cogí el coche y me fui a casa. Me tomé un puñado de pastillas. Pastillas diferentes. Me senté en el porche esperando a que regresara a casa. Lo último que recuerdo antes de morir es que estaba escribiéndole una horrible carta donde le decía lo mucho que le odiaba, lo que pensaba de él, que firmara ya los papeles, diciéndole lo mucho que le odiaba. Me contó que cuando volvió a casa yo estaba azul y fría. ¿Te encontró él? Él me encontró. Mi exmarido me encontró en el porche fría y azul, con aquella horrible carta en la mano. Estabas muerta en aquel momento. Sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tomaste tantas pastillas en aquella ocasión? ¿Qué sentiste? ¿Por qué tomé tantas pastillas? Siempre tomaba muchas pastillas, siempre. Aquel día no fue diferente. Aquel día mi cuerpo falló. Tomaba tantos relajantes musculares que al parecer mi corazón simplemente se relajó, tanto que se paró. No pretendía suicidarme, era algo normal. Solo que la combinación que tomé aquel día podía matarme, esto es lo que pasó. La ambulancia tardó en llegar. La media de tiempo de respuesta en Los Ángeles creo que es de unos 10 minutos, más o menos. No sabemos cuánto tiempo estuve muerta antes de que mi ex llegara a casa. No existe registro del tiempo que estuve muerta. Y lo siguiente que recuerdo fue como si despertara de un profundo y relajante sueño. Noté que había mucha actividad, una actividad frenética. Yo estaba arriba, miré hacia abajo y pensé, ¿qué pasa? Parece importante. ¿Qué están haciendo? Me acerqué un poco más y vi que todos concentraban su actividad en un objeto, así que miré el objeto y pensé, esto me suena, ¿qué debe de ser? Me acerqué un poco más y pensé, esto me suena muchísimo. ¿Qué es? ¿Qué es? Y entonces me vi, soy yo. Y lo siguiente que pensé fue, no, no soy yo. Yo soy mi mente, mi conciencia, y sabía que estaba en lo cierto. Empecé a reír y pensé que era genial. Podía reír estando muerta, así que reí un poco más. Estaba a oscuras. No daba nada de miedo. Era una oscuridad como la del espacio exterior. Me sentía muy cómoda, era fantástico y me estaba riendo. Después la actividad de abajo atrajo de nuevo mi atención. Estaba preocupada por los enfermeros. Ellos estaban muy preocupados, estaban frenéticos. Intenté comunicarme telepáticamente con ellos. Mirad hacia arriba, estoy aquí, todo va bien, estoy bien, estoy tan bien que no lo creeríais. Me eché a reír otra vez. Como no miraban hacia arriba, lo intenté con más fuerza. Mirad hacia arriba, estoy bien, ya podéis parar, podéis parar. Fue lo único frustrante del hecho de estar muerta, que no podía atraer la atención de los vivos. De modo que salí disparada hacia arriba, fue como si avanzara hacia adelante. Me parecía tener aún el cuerpo y notaba como si me diera el aire en la cara. Sentí la energía de Dios. Experimenté a Dios como una fuerza energética, neutra, sin género. Era como una corriente eléctrica a base de amor, aceptación, éxtasis, gozo. Amor, éxtasis, gozo. Aquella aceptación, aquel éxtasis eran diferentes de lo que experimentamos aquí. Y cada milisegundo pasaba a través de mí. Cada vez más deprisa, me atravesaba cada vez más deprisa. Y yo estaba allí mientras me recorría la energía pensando, wow, esto es mejor que todas las drogas que he probado en mi vida. Me eché a reír al pensar, estás muerta por culpa de las drogas, qué ironía. Reí un poco más.
Y la energía se hizo cada vez más fuerte. Era como estar atada a una lanzadera espacial. Despegar y tener un orgasmo con la persona que más quería en todo el universo y la que más me quería a mí. Fue despegar, un éxtasis. Y me fui. Supe que había un ser a mi izquierda. No podía verlo. Me resultaba familiar y como lo estaba pasando tan bien, no me importaba. Allí estaba yo pensando, vale, esto es precioso. Nos movíamos hacia adelante y yo sabía que me llevaban. Y el pensamiento que tenía en la cabeza suena raro, pero era, en el límite del infinito todas mis preguntas eran contestadas. Estaba muy excitada. Tenía 3 preguntas. ¿Existen los alienígenas? ¿Quién hay en el otro lado del universo? ¿Y quién te creó a ti? Refiriéndome a Dios. ¿Quién había creado a Dios? Estas eran mis 3 preguntas. Pero cuando estaba mucho más arriba y sentía más y más éxtasis, más y más aceptación, fue como si Dios viniera corriendo hacia mí y me dijera, Kat, estás aquí. Era pura aceptación. Todas las cosas que había hecho mal en esta vida, todos los pecados según la Iglesia, no me importaban en absoluto. Para nada. No existe el pecado. En el sentido que no es una opción. Mis pecados no eran una opción, pero al hablar de ellos parecían ser una opción. El simple hecho de mencionar que había pecado resultaba totalmente irrelevante, no importaba. A los ojos de Dios, yo era absolutamente perfecta, adorable, querida, mimada. Me sentía como la cosa más preciosa de todo el universo. Así que cuanto más arriba subíamos, aún tenía las preguntas, pero empezaron a importarme menos. Y cada vez menos, hasta que ya no me importaron más, porque estaba muy metida en la experiencia. Era maravillosa. Me llegaban bloques de conocimiento. No había palabras. Me llegaban en forma de una comunicación emocional tridimensional, como bloques de conocimiento que se incorporaban a mi ser. Uno de ellos era un tema sobre el que durante muchos años no quise hablar porque tenía miedo que la gente me dijera, esto es una herejía. Casi tenía la sensación de que la gente me tiraría piedras si lo decía. Pero es algo de lo que he hablado últimamente. Y es lo siguiente. Dios y yo tenemos una relación simbiótica. Dios me necesita tanto como yo necesito a Dios. ¿Y por qué? Porque a medida que crezco en amor, en perdón, en aceptación, cuanto más crece mi amor, más poderoso es Dios. Así que me necesita para crecer y ser más poderoso. De modo que Dios puede crecer y ser más poderoso. Nos necesitamos totalmente el uno al otro. Trabajamos juntos. Es algo que me dio miedo decir durante años. Pero ahora ya no me da miedo. Después, por algún motivo pensé en mi cuerpo. Miré hacia abajo, por encima del hombro. Estaba aproximadamente a la distancia de la Tierra a la Luna, pero tuve una visión clara de lo que había abajo. Podía ver muy distintamente lo que estaba pasando. Y un enfermero estaba manejando los cables del aparato de masaje cardíaco y dijo, déjalo ya, está muerta. Pero el otro enfermero seguía dándole una y otra vez y no se rendía. Yo miré hacia abajo, como he dicho, no había palabras, y al mirar hacia abajo expresé el deseo de seguir en esta vida, en este cuerpo, y regresé. Después me llevaron al hospital y mi primer pensamiento al volver al cuerpo fue... Tenía los ojos cerrados y una sensación de ahogo. Instintivamente alargué la mano para quitarme lo que me ahogaba. Entonces oí una horrible voz femenina diciéndome, si te arrancas esto te lo volveré a meter a la fuerza por la garganta. Y pensé, Dios mío, he vuelto. Después me hicieron un lavado de estómago y lloré. Lloré mucho. Porque había vuelto. Y esto es lo que sucedió. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? ¿Puedes describir el tiempo, como media hora quizás?
Cuando me senté en el porche de mi exmarido, era el final de la tarde. Fue cuando le escribí aquella horrible carta. Y cuando estaba en el hospital era de noche. Pues estuviste un buen rato. Sí. Wow, no sé qué decir. Tengo tantas preguntas que hacerte ahora mismo. No son dudas. Yo también tuve una experiencia cercana a la muerte. Y cuando tienes una experiencia así, desaparece toda la base científica. Te comprendo perfectamente. Sé de lo que hablas. Pero antes de regresar a la Tierra, quisiera preguntarte algo sobre el momento que contabas. Cuando ibas para arriba, hacia el espacio, y estabas tan absorbida en tu experiencia espiritual, en tus sentimientos, en lo que se siente al estar en comunión con Dios, con lo que Él es. Lo que cuentas sobre tu relación con Dios y lo que es Dios y que Dios te necesita tiene mucho sentido. Quiero decir, cuando sentimos amor en nuestro interior durante nuestra vida como seres humanos, ¿qué sería el amor si no tuviéramos a nadie con quien compartirlo? ¿Qué sería Dios si no tuviera nadie que amar? No se puede amar nada, un espacio vacío. Pero ¿dónde te llevaron físicamente? ¿Viste planetas, viste estrellas o solo en un vasto espacio vacío? ¿Había luz o estaba oscuro? ¿Qué viste? Creo que vacío no es la palabra correcta. Todo estaba abierto de par en par. No vi planetas ni gente. Fue una experiencia muy física, lo cual resulta irónico porque estaba fuera del cuerpo. Pero tenía una especie de cuerpo espiritual. Todo era intensamente físico. Había movimientos, sentía el viento en la cara, notaba aquel ser a mi lado, sentía la corriente de Dios circulando a través de mí, cada vez más deprisa. Y casi todo el rato estuve riendo. Era todo negro. No era el espacio exterior porque no vi estrellas ni planetas. Era un espacio abierto, negro, cómodo, precioso, de un color negro aterciopelado, muy cálido. Tu experiencia me recuerda mucho lo que cuentan los budistas. Recordemos el Buda que ríe. O como cuando los maestros Zen, después de horas de durísima meditación, por fin estallan de risa cuando ven la verdad. Algunos budistas llaman a este estado Vanga, que significa un estado sin límites, un estado muy físico, muy corporal. Todo se vuelve ilimitado. La piel ya no es una barrera. No hay barreras ni limitaciones en la mente. Simplemente empezamos a disolvernos y a expandirnos por el universo. Es una experiencia increíblemente gozosa, cósmica y bella. Y para el budista que tiene esta experiencia, o cualquier otro místico o persona religiosa, no importa el lugar donde se encuentra, da igual donde esté, sentado bajo un árbol o mirando a una pared. Sí, literalmente mirando a una pared, experimentando esta increíble unión y comunión con Dios. Ciertas partes de tu experiencia me recuerdan esto. Algunas personas ven esta luz cuando mueren y van hacia esta luz, y describen las mismas sensaciones que tú describes. Viste el color negro aterciopelado. Es una experiencia increíble. Tiene mucho que ver con la iluminación. Cuando regresaste a tu cuerpo, cuando miraste por encima del hombro, cuando decidiste volver, ¿había algo que creías estaba pendiente? ¿Qué crees que fue lo que te impulsó a volver? ¿Fue una vocación? ¿Querías contar tu experiencia a la gente? ¿Contarles que hay algo real allí afuera? ¿O te impulsó algo pendiente en tu vida? Ahora todo tiene sentido para mí. En aquel momento, después de regresar, me maldije 1000 veces a mí misma por haber vuelto. Intenté suicidarme muchas veces para volver. No me importaba pasar una temporada en el purgatorio, solo quería recuperar el éxtasis. Ahora que he superado lo que tenía que superar, veo que estoy en camino y tengo muchas cosas pendientes. Ahora estoy haciendo cosas, pero mi espíritu tiene que saber primero lo que ha venido a hacer aquí. Es duro recuperarse después de haber experimentado a Dios, de ver a Dios. Ahora, después de haber experimentado el éxtasis, te preguntas qué es esa cosa que se paró. Pero, ¿qué maneras hay para seguir creciendo personalmente en esta experiencia sin suicidarse?
Obtuviste las respuestas al morir y quisieras recuperar este estado. Pero, ¿de qué modo se puede tener esta experiencia e integrarla en la vida? Trasladar esta experiencia cercana a la muerte, a la vida diaria. Has dicho que luchaste contra el impulso de quitarte la vida para poder regresar. Esto es muy corriente. Muchas personas que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte forman grupos. Yo soy una de ellas. Y nos reunimos para recuperarnos de Dios. Ciertamente es una experiencia muy fuerte. ¿Qué haces? ¿Cómo conseguiste realizar la transición de regresar a tu cuerpo y a tu vida? Fue muy difícil, duró 13 años. Sabía que Dios existía, sabía que el cielo era real, sabía que la realidad física es una ilusión, sabía que mi cuerpo no tenía más importancia que uno de esos almohadones. No tenía ningún sentido. Pero era una drogadicta. ¿Y quién iba a hacerme caso? ¿Quién hace caso a un drogadicto? Me iban a decir, estás flipando, estás colocada. De modo que no tenía a nadie con quien compartir la experiencia. Sabía que era real. Me sentía más sola de lo que me sentía antes. Y eso que antes me sentía muy sola a causa de los suicidios en mi familia. Por ese motivo empecé a tomar drogas. Y me dije, vale, he regresado a mi cuerpo, sé que Dios existe, sé que me ama, que me acepta, que soy perfecta. Dios mío, todavía soy drogadicta. Me sorprendía no haber regresado perfecta, porque era tan perfecta fuera de mi cuerpo. Como he dicho, intenté suicidarme en innumerables ocasiones. Pido perdón 1000 veces a mi hermana por mis llamadas de último momento. Sara, pidiéndole que viniera a rescatarme y llevarme al hospital. Me lavaban el estómago. Lo que sucedía, básicamente, es que esperaba la muerte. Me tomaba una sobredosis y esperaba la muerte para regresar con Dios. A los 35 años pensé, ¿y si esto dura 50 más? ¿Y si es así, si estas penalidades duran 50 años más? Y sentí terror por tener que vivir como estaba viviendo. Sola en mi apartamento, mirando la tele, tomando drogas. Me inventaba listas de amigos, deseando tener alguno. Era realmente patético. Incluso mi gata me tenía miedo. Esperaba que volviera a casa cuando yo estaba ausente unos días. Así pues, por una serie de circunstancias, recibí ayuda para superar mi adicción a las drogas y el alcohol. Y por fin, entonces, dado que el programa de rehabilitación te piden que busques un poder superior, pensé, si eres tú, vamos a hacerlo. Me resultó muy fácil. Antes has preguntado qué se puede hacer para recuperar esa sensación de éxtasis, esta sensación de Dios. Ahora realizo un trabajo voluntario. Ayudo y aconsejo a gente que quiere superarlo, que luchan contra sus adicciones. Les cuento parte de mi vida, los detalles duros sobre mi familia y los suicidios, lo que hice cuando bebía o cuando me drogaba. Les hablo de mi experiencia cercana a la muerte. Y muchas mujeres y chicas adolescentes me han ayudado mucho al contarme cosas que jamás habían contado a nadie. Dicen que es porque yo tuve la valentía de contarles antes lo mío y que se sienten cómodas hablando conmigo. Cuando acabo estas sesiones, siento una gran emoción en el corazón. Siento como si Dios regresara a mí. Me siento llena de tanta alegría, de tanto amor, de tanto éxtasis que me pongo a llorar. Así que consigues contactar de nuevo, recuperar la experiencia. A través de dar, de ayudar a los demás. ¿Es eso? Sí. Existe un Dios que te quiere perfectamente, sin juzgarte, y cuando tú haces esto por otro ser, hay algo que se dispara y lo recuperas, claro. Sí, la recupero como una descarga de miles, de millones de voltios, sí. Exactamente.
No se parecen nada a las drogas. Te saltan lágrimas de alegría. En primer lugar, volvamos un momento a las drogas. Las drogas son una plaga en todo el mundo, en este momento. Sí. Yo creo que la gente toma drogas porque no tienen suficiente con lo que viven, con su vida diaria. Sienten un vacío y quieren llenarlo. Quieren conectar, quieren sentir. Y no sentimos lo bastante para lo que nuestra alma reclama y necesitamos algo más. Algo diferente del nivel ordinario, plano. Algo distinto de la vulgaridad y el aburrimiento de la existencia normal. ¿Qué hubo en tu adicción a las drogas que fuera satisfactorio, que te llenara? ¿Qué fuerza tienen que te impulsara a tomarlas? En aquella época de la vida, claro. Para mí la existencia no era vulgar ni aburrida. Era muy dura, muy dolorosa, muy dramática. Mi hermana y yo nos inventamos un concepto. Es algo que ambas experimentamos y cada vez lo hacemos mejor. Lo llamamos hiperempatía. Podemos ver a una persona en una situación concreta y sentir, notar su dolor, lo que sea. Es muy extremo no notar barreras entre tú y otra persona. A mi hermana le pasa, a mí también, pero hemos mejorado mucho también la capacidad de crear una distancia. Los sucesos de nuestras infancias, de nuestra familia, me causaron mucho dolor. Y cuando tomaba drogas, entraba en la inconsciencia. No se trataba de salir de un mundo vulgar y aburrido, se trataba de escapar del dolor. Escapar del dolor. Sí, escapar del dolor y estar inconsciente. Cuando experimentas dolor, y todos los seres humanos sufrimos, y es terrible porque podemos sufrir de una manera tremenda, ¿qué sucede, especialmente con tu experiencia, cuando ves sufrir a otra persona? Cuando sientes compasión, cuando te compadeces de esta persona, tú te sientes llena de alegría, vuelves a notar la presencia de Dios. ¿Qué piensas sobre la causa del sufrimiento? Y cuando vemos sufrir a alguien y abrimos nuestros corazones a la compasión, ¿qué representa para ti esta compasión? ¿Te hace sentir llena? Para mí no se trata solo de sentir compasión, sino de actuar, de hacer algo. Hacer algo, una compasión activa. Sí, Compasión en acción. sí. No solo quedarte allí diciendo, siento lo que... Siento tu dolor. No, se trata de hacer algo. Hablar, ayudar a los niños a través de instituciones cristianas. Con mi amiga Paige, entrego mi tiempo. Soy generosa con todo el mundo, especialmente con mi tiempo. En este momento consigues entrar en contacto con Dios. Como en tu experiencia cercana a la muerte, yo uso la palabra compasión, pero tú lo has expresado de un modo más personal. Ahora puedes contactar con Dios. ¿Y esto te ha ayudado? ¿Este descubrimiento te ha ayudado a superar la adicción a las drogas y el alcohol y sentirte libre para vivir esta experiencia por ti misma sin tener que recurrir a una adicción química? Primero me liberé de las drogas y el alcohol. No conseguí volver a conectar con la energía de Dios hasta que dejé las drogas. También tuve que desprenderme de mis iras, mis resentimientos, la autocompasión. Y cuando lo tuve más superado, empecé a trabajar con otras personas. No se trataba solo de mí, de mi dolor, de mi pasado. Empecé a trabajar con otras personas y así volví a conectar con la energía divina otra vez. Las drogas fueron lo primero. ¿Y cómo llegaste a la conclusión, a la convicción personal de que tenías que dejar las drogas? ¿Cómo fue el momento concreto de la transformación, cuando te liberaste de lo negativo de las drogas y el alcohol? ¿Y cómo fue especialmente después de solventar el problema y recuperar el contacto? Es casi como una purga. Me hace pensar en el purgatorio. Hay que purificarse de la ignorancia para poder vivir la experiencia con Dios. ¿Cómo fue el momento en que supiste que te habías liberado de las drogas y el alcohol?
Cuando me dio miedo seguir así 50 años más. Cuando me di cuenta de que no moriría, de que mi liberación no llegaría a través de otra sobredosis. Estaba asustada. Tenía miedo de que aquella desgracia se arrastrara durante 50 años más. Me daba un miedo terrible. Eso es todo. Supe que tenía que parar. Uno de mis místicos favoritos cristianos es Santa Teresa de Ávila. Describe su primer encuentro con Cristo y con la conciencia crística, porque afirma haber tenido encuentros con Cristo. Estaba tan enamorada de la experiencia espiritual que pensó en la idea de morir e ir al cielo. Pero al fin de su vida, tras un viaje muy largo de autopurgación y purificación, consiguió mantener en el aquí y ahora un estado de iluminación tan permanente y tan profundo que afirmaba que no importaba para nada morirse e ir al cielo, que no habría diferencia alguna. Para mí esto es lo máximo. Cuando pensamos en nuestras experiencias cercanas a la muerte, al recordar lo que vivimos, nos preguntamos cuándo llegará el momento en que no exista el deseo de quitarnos la vida, de ir al cielo, cuando estemos en un aquí y ahora tan profundo que no importe el lugar del universo donde estemos, porque sentimos a Dios tan plenamente que simplemente no hay nada más que hacer. El sentimiento es demasiado intenso. ¿Crees que esto es posible? ¿Y cómo debería ser el mundo? Es una segunda pregunta. ¿Cómo crees que debería ser el mundo para ser un buen lugar? Un hogar donde millones de personas no se quitaran la vida. Porque cada año se suicidan más de 1 millón de personas en el mundo y millones con los años. ¿Cómo hacer de este mundo un lugar mejor para que la gente desee estar aquí y no se quite la vida? Creo que la respuesta a estas dos preguntas es clara. La primera pregunta era, ¿cómo podemos sentir continuamente la energía de Dios? La energía en que todo está bien, ¿verdad? O que todo está tan lleno que la iluminación es tan completa que no hay necesidad de quitarse la vida. No existe el deseo de ir al cielo, al otro lado, porque la experiencia es demasiado rica y completa en el presente. Bien. Y yo lo consigo a través del trabajo voluntario que realizo, ayudando a los demás, como antes dije. Es cuando me siento más conectada. Y en referencia a la segunda pregunta de cómo hacer de este mundo un lugar mejor para que la gente no quiera marcharse ni suicidarse. Si más gente regresara al campo o a la actividad que sea en lo que sabe hacer, si dieran tiempo voluntariamente para ayudar a los demás, si hubiera mucha gente por ahí haciendo esto, por la fuerza de Dios, dedicándose a esto, quizás llegaría a haber tanta gente ayudando que la gente que está triste no se suicidaría. Y por lo que respecta a lo que estoy haciendo yo en este momento con mi vida, pues la próxima semana haré un curso para ser consejera en recuperación de la pena. Después otro curso en Los Ángeles como asesora en casos de suicidio y espero trabajar con suicidas, drogadictos, depresivos, niños, adolescentes y mujeres. Creo que por eso volví a mi cuerpo. Quizás regresé porque podía beneficiarme de todo esto y tengo la oportunidad de dejar que Dios actúe a través de mí y ayudar así a otras personas, ayudarlas a quedarse aquí. Bueno, iba a preguntarte qué pensabas hacer después, pero veo que lo tienes muy claro. Es una auténtica bendición tener una experiencia cercana a la muerte y qué hacer después resulta evidente. Trabajar la compasión, ayudar a otras personas, dirigirlas gracias a esta experiencia, es un trabajo para toda una vida. No todos podemos ser tan radicales como la Madre Teresa y entregar todo nuestro tiempo y a cada momento. Ella es un ejemplo de compasión sin límites. Yo creo lo mismo que tú. Si todo el mundo se decidiera a hacer de este mundo un lugar mejor, quizás no habría tanta gente desesperada que quiere quitarse la vida. Encuentros con la luz.